Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Reconocemos que tú eres la única presencia, el único poder, el único bien, la única perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas. Bendecimos a cada uno de los hermanos que tienen a bien recibir estas clases que por la gracia y la misericordia de Dios podemos estar presentando cada semana, los viernes y los sábados, a través de Cristo la Verdad TV, nuestro canal de YouTube y de Instagram, Facebook y otras redes sociales. Tenemos a bien mi hermana Laura Cisa Luciano y mi persona, Huáscar Cisa Luciano, estar trabajando en los que proveer a los hermanos a los cuales tenemos alcance a través de estos medios del conocimiento de la palabra que nos ha sido revelada, y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, el conocimiento de la palabra de Dios que nos une en ese querer por el hacer las cosas que al Señor le agradan. A Dios le agrada que escudriñemos en la palabra, que busquemos la verdad que Él nos revela a través de ella, para ver todas esas promesas y todas esas enseñanzas que Él tiene para que nosotros cada día tengamos un mejor vivir en nuestras vidas cristianas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de ministerio. Y es a través del conocimiento de la palabra, como le dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre en oración, que nos santificara en su palabra. En el conocimiento de la palabra de verdad. La palabra de verdad es lo que nos une, porque lo que tenemos es que la palabra es Cristo, y es la revelación de la verdad de su palabra la que nos une para estar cada uno de nosotros atento a crecer en este conocimiento, porque el Señor quiere no solamente nuestro crecimiento, sino alcanzar a esas ovejas que están en todas partes, en todo pueblo, lengua y nación, para llevarle el anuncio del Evangelio, de que sepan que ya fueron salvos, de que ya Cristo pagó por todas nuestras transgresiones en la cruz del Calvario, y que con esto nos justificó ante el Señor. Y al ser justificados hemos sido redimidos, porque no tenemos deuda para con Dios, porque el Señor nos cobró esa deuda en Cristo Jesús, quien Él se hizo carne para pagarse a sí mismo el precio de nuestras transgresiones. Y partiendo de ahí, vamos a hacer una pausa en el libro de Filipenses para dar esta enseñanza que el Señor nos ha dado y que nos ha puesto en nuestro corazón para darle en el día de hoy, para alcanzar a alguien en este conocimiento acerca de la remisión por medio de la sangre. Y vamos a dar esta clase que la dimos en tiempo pasado y vamos a repetirla hoy, porque es importante que el conocimiento acerca del poder y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea algo que nosotros manejemos como creyentes y también como hijos aceptos en el amado. El Señor nosotros que nosotros conozcamos el valor de su sacrificio por cada uno de nosotros, y que nosotros somos una nación santa, un linaje escogido, un divino tesoro, y que el Señor pagó muy caro para obtener ese divino tesoro, de tenernos, como dice, en sus manos, y que no iba a perder ni uno. La salvación es irrevocable. La salvación usted no la puede perder, porque no depende de usted, no depende de sus obras, depende de la obra de aquel que era justo, de aquel que era santo, de aquel que fue aceptado como ofrenda grata ante el Señor por cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos guardados en lugares celestiales, y que allí no hay quien pueda robársela, quien pueda hurtarla, quien pueda hacer marchitarse, ni nada. Lo que el Señor nos dio en Cristo Jesús es para toda la eternidad. Remisión por medio de la sangre. La vida de toda criatura está en la sangre. Levítico 17:11. Sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo.
pero por su amor el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando en Apocalipsis 12:11 se habla de esto y dice de ellos esos que el Señor ya antes del final del capítulo 3, Él había venido por su iglesia y se lo había llevado. Ya cuando aquí hablan de nosotros en pasado y que ya estamos con el Señor, y de eso a ese ellos es que se refiere Apocalipsis 12:11, porque si saben acerca del libro de Apocalipsis, que la iglesia presente, que estamos en este tiempo de la gracia de la iglesia, termina cuando viene el rapto, esa dispensación. Y ya cuando se habla en lo adelante, en Apocalipsis, se habla de los que le creyeron al Cordero, los que se fueron con el Cordero, y es por eso que se refiere aquí en Apocalipsis 12:11, cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esos somos nosotros, vencedores en Cristo Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En la cultura hebrea, la expiación se hacía principalmente por medio de la sangre de una víctima como símbolo del cambio de una vida ajena por el perdón divino. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Isaías 1:16 al 18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mateo 26:28. Esto es mi sangre que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Todos sus huesos se descoyuntaron. Salmo 22:14-15. Su corazón se hizo como cera y se derritió en sus entrañas, su vigor se secó, su lengua se pegó a su paladar. Repartieron entre sí su vestimenta y sus ropas fueron rifadas. Aquel es un cuadro terrible y devastador. No había parecer en él como para ser deseado. Isaías 53:2. Estos anuncios acerca de lo que habría de venir cuando vamos al Salmo son 1000 años antes de Cristo, o Isaías son 800 años antes de Cristo, cuando ya se estaba anunciando y estaban profetizando acerca de lo que habría de pasar cuando el Cordero se presentara. Son 1000 años en el Salmo 22:14-15 antes de Cristo que esto se escribió. Su corazón se hizo como cera y se derritió en sus entrañas, su vigor se secó, su lengua se pegó a su paladar. Repartieron entre sí sus vestimentas y sus ropas fueron rifadas. Aquel es un cuadro terrible y devastador. No había parecer en él, en Cristo, como para ser deseado. Isaías 53:2. Dios entregó lo mejor que tenía por nosotros, su Hijo. Aún en la muerte no fue hallado engaño en él. De seguro los que alcanzaron a verle solamente les resaltaba lo grotesco y repulsivo de aquel cuadro, ese cuerpo moribundo, ensangrentado, clavado en esa ignominiosa cruz en el monte de la Caravela. La sangre de Cristo se refiere a la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. La referencia a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que él literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó su sangre y murió por los pecadores por los cuales él había venido. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente a través de los siglos. Y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados. A todo el que le he revelado acerca del derramamiento de la sangre de Cristo y que entiende que esa sangre se derramó por usted, es porque el Señor le ha dado fe para que crea, y por eso Él dice, y todos serán,
ponen su fe en esa sangre serán salvados. Esa fe nos la da Dios para creer en nuestro Señor Jesucristo, para creer en su sangre derramada. Es una acción del Señor cuando nos trae a los pies de Cristo. Él nos da la fe y entonces creemos en Cristo, creemos en la acción de su sangre derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. ¿Que hace más de 2000 años? Sí. Dice por los siglos de los siglos. Esa sangre seguirá limpiando a su pueblo de pecados. Y es una verdad de Dios, la cual hemos creído y anunciamos. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hebreos 9:22. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Esta era una semblanza del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz una vez y para siempre, el de Cristo. Hebreos 7:27. Una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabríos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22:20. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en Él. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto, del continuo sacrificio de animales. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Cuando dice esa sangre, la de los machos cabríos y de los animales, no era suficiente y por eso tenían que cada año renovarla y seguir haciéndolo más. La sangre del Cordero de Dios, de Cristo, era de un sacrificio santo e infinito. Y ese sacrificio santo e infinito que hizo Cristo por cada uno de nosotros, nos lavó del pecado, nos quitó del pecado, de todas nuestras transgresiones, una vez y para siempre. Y por eso es que cuando el Señor nos ve como redimidos, como su santo y como su familia celestial, por la acción de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año, los sacrificios que hacían los hebreos, porque es imposible que la sangre de toros y de macho cabrío quite los pecados, solamente lo limpiaba por un tiempo. Hebreos 10:3. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. Aquí todas las cosas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora nosotros vivimos para Cristo. Y por eso estamos ya en ese nuevo reconocer de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús para vivir para Él. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios. Porque la sangre de Cristo nos ha redimido, ahora somos nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de Él por una eternidad. La remisión fue consumada con sangre, mucha sangre y más sangre, sangre sobre sangre. Él lo proclamó cuando dijo: consumado es. Es de vital importancia que nosotros sepamos que fue allí en esa colina, sobre esa cruz y en esas condiciones y circunstancias tan horribles, que nuestra redención fue ejecutada de forma perfecta.
y completa para siempre. No falta nada por pagarse, nada por padecerse, nada por sufrirse, nada queda pendiente. Allí hubo un saldo completo de su cuenta, la suya y la mía. La cuenta fue saldada de manera total, absoluta, definida y definitivamente para siempre. Ninguna otra acción es requerida o demandada por nuestro Dios fuera de lo que ocurrió en la escena del Calvario. El Señor no está esperando de usted su sacrificio. El Señor no está esperando de usted su vestimenta. El Señor no está esperando de usted su comportamiento. El comportamiento y la obediencia de Cristo le fueron adjudicadas a usted y a mí para ser reconciliados para con Dios. Hoy, si el Señor nos pide que andemos en santidad, que andemos, que sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es porque Él nos hizo santo en Cristo Jesús, es porque Él nos hizo parte de su familia celestial y como tal debemos honrar al Padre nuestro que es santo. Si Dios es santo, dice, sé santo porque yo soy santo y yo soy su Padre. Entonces es la santidad de la cual podemos hablar, de la que el Señor nos dio en Cristo Jesús, y seguir esa santidad. Y observamos buen comportamiento, un buen trato para la esposa, un buen trato para los hijos, un buen trato de los hijos para los padres, un buen trato de la esposa para hacer bendición para el marido, y un buen trato en nuestra relación como cristiano y como creyente acerca de nuestra santidad, esa santidad que no nos viene porque nosotros la logramos o la alcanzamos o es un pago. No, esa santidad vino por gracia, por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para tú darte cuenta de tu santidad y saber cómo tú cada día eres más santificado, es a través del conocimiento de la palabra, porque el Padre, el Hijo le pidió al Padre, Padre, santifícalo en tu palabra, porque al conocer quién eres, al conocer lo que Dios dice de ti, que tú eres, que eres un linaje escogido, que eres una nación santa, que eres un divino tesoro, que eres un real sacerdocio, entonces tú vas a portarte como lo que eres, como lo que dice el Señor de ti que tú eres, y lo que el Señor dice de ti y de mí que somos. Esa es la verdad en la que hemos de creer y entonces proclamar. Entonces ahí usted no ve por observando un comportamiento como alguien que sabe quién es, porque cuando usted está en transgresiones y entra en ese descuido y no honra al Padre que te hizo santo, que te hizo justo, que te hizo salvado y que te dio vida eterna, entonces tú andas como lo que no tienen Dios fe ni esperanza. Y nosotros no somos eso, tenemos Dios, tenemos fe y tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa fe, esa esperanza en el Dios de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y Cristo vuelve, y Cristo viene, y lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y Cristo está en ti, Cristo está en mí, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y es por eso que nosotros ahora podemos manifestar esas virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable, siguiendo y viviendo esa vida santa que nos toca por ser los santos a los cuales el Señor se refiere, a mis santos, los redimidos, los que le creyeron al Cordero. Y le creímos al Cordero porque el Señor nos escogió y nos dio fe. Y con esa fe nosotros podemos agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe la da el Padre, la provee el Padre y se lo da a esos, a los que antes conoció, a eso llamó, a los que antes llamó, a eso justificó, a los que antes justificó, a eso glorifica en Cristo Jesús. Y nos predestinó para que hoy día usted esté conociendo esa verdad, que toda la acción para ser nosotros los santos de Dios es una acción del Padre. Y por eso le damos a Él la gloria y la honra, lo que predicamos la gracia. La gracia es el reconocimiento que por gracia soy salvo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros fuimos salvos por gracia y por eso predicamos la gracia, no le predicamos leyes mosaicas, leyes que le obligan a hacer, a sacrificio y a hacer esto, aquello y lo otro, que todo eso está en la palabra, pero vaya a ver a qué pueblo se lo dieron. A nosotros lo que nos dieron fue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde el anuncio del Evangelio es buenas nuevas de que fuimos salvos en la cruz del Calvario por el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí hubo un saldo completo de su cuenta y de la mía. La cuenta fue saldada de manera total, absoluta, definitiva y definidamente para siempre. Ninguna otra acción es requerida o demandada por nuestro Dios fuera de lo que ocurrió en la escena del Calvario. A partir de ese sacrificio perfecto que el Padre ya no nos ve
en nuestros pecados, sino que continuamente fija su mirada santa en la sangre que fue derramada en pago por nuestra terrible deuda y penalidad. La sangre fue más que suficiente para el Padre, porque en la sangre de Cristo nosotros estamos cubiertos. Y cuando el Padre te ve el ADN de su Hijo cubriéndote y te ve justificado. Y te ves redimido, y te ves santificado, y te ves reconciliado para con Él, y te ves como su familia santa. Por medio de su sangre sacrosanta, recibimos el perdón de nuestros pecados. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese fue el sacrificio que el Señor exigió, que el castigo por el pago por el pecado era la muerte. Y eso hizo Cristo, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y así sucedió. Es algo que hace más de 2000 años que ocurrió por ti y por mí. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Por medio de su sangre fuimos lavados completa y continuamente. Cada día que amanece usted viene ante la presencia del Señor y le dice: Padre, perdóname por los que sabiendo lo que cometí y por lo que aún no sabiendo cometí transgresión en contra de ti. Cada día tú vienes y continuamente te limpia y te lava en la sangre de Cristo Jesús, haciendo lo que es ese avenimiento de arrepentimiento para con Dios, y que Dios te vea a ti humillado, sometido a Él en reconocimiento de que Él es tu Dios, y por lo tanto todos los días te reportas a Él en oración y levanta esa petición de perdón por nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que no fuimos dados de un cuerpo glorificado todavía. Estamos en este cuerpo de que arrastra muerte, este cuerpo es caído, y por lo tanto vamos a tener tentaciones, vamos a tener inclinación a no agradar a Dios, y por eso debemos pedirle perdón cada día, venir arrepentido ante el Padre cada día. Dice: lavado completo y continuamente. El Señor todos los días tiene misericordia sobre misericordia a favor nuestro. Por medio de su sangre fuimos comprados, rescatados. Era que pertenecíamos al enemigo y nos tenía esclavizado, prisionero, porque nosotros habíamos transgredido y eso nos había desprendido de la gracia del Señor. Por medio de Adán fuimos todos. Fuimos prisioneros del enemigo. ¿Y qué hizo Cristo cuando vino y bajó al infierno? Le quitó las llaves de esas prisiones y nos las entregó a nosotros, y nos entregó las armaduras con las cuales el enemigo y sus potestades tienen que estar sometidos al estrado de nuestros pies. Tienen que estar sometidos a nosotros, porque en nosotros está el que le venció a él. Y donde está usted, templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el enemigo no puede ni siquiera estar donde usted está, pero usted tiene que conocer eso, porque si no, el enemigo le juega todo tipo de jugarreta y le hace a usted sentir como un perdido y como uno que no tiene salvación. Por medio de su sangre fuimos comprados y rescatados, y ya no pertenecemos al enemigo. Fuimos liberados en Cristo Jesús de esas prisiones que nos hacían esclavos del enemigo. Ya no lo somos. Ahora el enemigo está sometido bajo el estrado de nuestros pies. Por medio de su sangre fuimos liberados para nuestro Dios. La liberación que Cristo consiguió para hacernos nosotros la nación santa de la que el Señor habla, nación santa, linaje escogido, divino tesoro. Todo eso lo somos para Dios a partir de ese sacrificio por medio de su sangre. Por medio de su sangre fuimos justificados, considerados inocentes ante Dios. Ya no tenemos nada que el Señor tenga contra nosotros. Somos considerados inocentes ante Dios porque Cristo quitó el pecado. Cristo en su sacrificio nos lavó de todo pecado, todas nuestras transgresiones, y nos presenta ante el Padre justificado, cubierto por esa sangre que nos justifica y que nos da esa vida eterna, esa relación que tenemos para con Dios, como en esa reconciliación es porque hemos sido considerados inocentes del pecado que nos asediaba, y ahora ya no tenemos que presentarnos como pecadores, sino como los hijos que somos de Dios, como los santos, los justificados, como el Señor nos llama, lo que le creyeron al Cordero.
y esa es la verdad. Pero acuérdese que esa fe para creerle al Cordero nos la dio el Padre, y que es una acción del Padre la reconciliación, es una acción del Padre el sacrificio, es una acción del Padre la justificación de cada uno de nosotros, que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que el Padre dice. Tenemos, por medio de su sangre, tenemos vida abundante, y esa vida abundante, vida eterna, desde ahora y para siempre. Y seguimos la próxima semana. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes que están a bien recibir estas clases acerca de la palabra de verdad por Cristo La Verdad TV. Bendiciones.